Pues qué afortunados, tienen visita internacional, ¿eh? Qué padre. Bueno, pues qué bueno que estamos aquí en domingo, que somos obedientes. Veo casa llena, aunque no están los pastores, porque luego como que hacemos pinta, ¿verdad? A veces cuando sabemos que no van a estar, nos relajamos un poquito, pero quiero, antes de iniciar, quiero que por favor todos vamos a orar, vamos a dar gracias por lo... ¿Quién sabe qué pasó el viernes? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Se casó tu hermana, no? Dice, eso. Vamos a bendecir ese matrimonio, ¿les parece? Quizá no están viendo, quizá no, pero no es el punto, sino vamos a bendecir esa unión porque Dios le agrada eso. ¿Amén? Bueno, acompáñame, vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias por la vida de Grecia y su esposo Luis, Señor, porque han sido obedientes a tu llamado, Señor, porque se han guardado, Señor, para ti y han unido sus vidas, Señor. Sabemos que todavía falta otra ceremonia, pero bendecimos esa unión, Señor. Te damos gracias porque tú vas a estar con ellos cada día de sus vidas, Señor, y rogamos por tu mano fuerte sobre ellos, Padre. Bendícelos, que todo este tiempo que estén pasando sea un tiempo bendecido, Señor, y que en ti tengan grande prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hay que celebrar siempre todos los matrimonios. La verdad es que es un paso de fe, es un paso de obediencia y es una bendición, definitivamente es una bendición. Aunque el mundo ya no lo quiere poner de esa forma, ¿verdad? Lo pone más como, es opcional si quieres, ¿verdad? Lo importante es como que estén juntos, no es tan así. Bueno, siempre que el pastor acá nos pide, ¿verdad? Es un reto el compartir la palabra porque es una gran responsabilidad y también pues es dejarse utilizar y a veces somos como difíciles para eso. Pero bueno, el Señor puso una palabra en mi corazón que es para todos, es para mí, por supuesto, e inicia con una pregunta y vamos a cerrar con una pregunta, ¿ok? Dice, y ustedes, ¿no? Iglesia Ixtlahuacán, pónganle su nombre, ¿quién dicen que es Jesús? ¿Ok? ¿Sí entendimos? Vamos a leer Mateo 16, 13 al 16, por favor. Listos. Dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos el día de hoy. Te ruego que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea para edificar a tu casa, que sea de paz, que sea de ánimo, que sea de fuerza. Y Señor, haz que caiga en buena tierra, Señor. Quita todo estorbo. Si estamos pensando en otras cosas, Señor, quita esos pensamientos que impiden que pongamos atención en tu palabra, Señor. Limpia este lugar, Señor, con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, se me hace muy interesante esta parte porque los discípulos en ese tiempo, ¿sí?, pasaban, pues ahora sí que todos sus días con Jesús, ¿verdad? Estaban con Él, comían con Él, desayunaban con Él, cenaban con Él. Es más, iban hasta de fiesta con Él también. Todo. Conocían hasta sus hermanos de sangre, hermanas de sangre, ¿verdad? Su familia. Convivían todo el tiempo con Él. O sea, estaban 24/7, literalmente decía, bueno, esa es la palabra que a veces sí Jesús buscaba, no a veces, ¿verdad? Buscaba su espacio de oración, ¿verdad? Y se alejaba de ellos. Pero la verdad es que estaban con Él ahí, ¿no? Todo el tiempo. Pero aquí les hace una pregunta frontal, directa a ellos, a ese círculo cercano que tenía. Les preguntó, ustedes que están conmigo todo el tiempo, están conmigo todo el tiempo, ¿quién dicen que soy? Ellos lo conocían, ¿cierto? Pero les hace esta pregunta, ¿no? Y ya sabemos, ¿no?, la respuesta como Pedro, pero le dice Jesús, bueno, bienaventurado eres, ¿verdad? Porque
Eso se lo reveló el Espíritu. Bueno, si un cristiano, ¿no?, le hace esta pregunta a otro cristiano, vamos a decir, ¿no?, aquí en la iglesia, si yo les digo, a ver, pregúntense entre ustedes o definan quién es Jesús. No, bueno, pues aquí nos vamos a entender, ¿verdad? Es más, algunos van a dar hasta alguna cita bíblica o van a ponerse acá súper espirituales y nombres acá hebreos raros, ¿verdad? Y van a definir quién es la persona de Jesús. Y va a ser correcto, o sea, por supuesto va a ser correcto. Pero esta pregunta no es una definición de la palabra de Jesús, sino es ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Y cómo podemos definir eso? Solo de una forma vivencial, ¿no? Solo cuando tenemos una relación. Pero ¿qué pasa cuando alguien que no conoce la Biblia, o sea, alguien que no es cristiano, pero que ya tiene una idea de Dios? O sea, hay personas afuera que no son cristianas, pero ya tienen muy claramente quién es Dios, de forma errónea, ¿verdad? Pero ellos ya tienen una imagen, tienen una creencia, tienen un fundamento de lo que es Dios. ¿Qué pasa cuando una de esas personas te pregunta, oye, a ver, tú dices que vas a la iglesia y que eres cristiano, ¿quién es Jesús? ¿Cómo le responderíamos? ¿O qué diríamos? ¿Le vamos a decir una cita bíblica? Eso no le importa, no va a saber ni interpretarlo. Lo que quiere saber es tu opinión. Lo que quiere saber es tú cómo vives a Jesús, ¿no? Pero en esas preguntas siempre hay una prueba, ¿no? O sea, van como dicen en el mundo, con jiribilla, ¿verdad? No es así nomás, a ver, es para ponernos a prueba. Bueno, yo creo que en esta mañana Jesús nos pregunta, ¿sí?, a todos nosotros, ¿quién les dices que soy yo a tus amigos? ¿Quién les dices que soy yo a tus papás, a tus hermanos, a tus colegas de trabajo? Eso nos pregunta hoy Dios, ¿ok? ¿Quién les dices tú que soy? ¿Y qué les vamos a responder? La curiosidad o dudas de la gente respecto a la persona de Jesús sigue vigente al día de hoy. En ese tiempo, pues, por supuesto había un revuelo en toda la región porque escuchaba a todo el mundo de Jesús, ¿cierto? De sus milagros y de qué hacía, y todo el mundo, era como mucho revuelo, y por eso Jesús les pregunta, a ver, ¿qué dice la gente primero, no? Le dice, a ver, ¿qué dicen los rumores? ¿Qué dicen en Facebook que soy yo? Ah, y ya le dicen, no, pues fíjate que postean que tú eres el Mesías y que tú eres fulano, pero ya les dice después, ok, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? El nombre de Jesús sigue causando división al día de hoy. Igual que en ese tiempo se peleaban y discutían, igual al día de hoy, ¿no? Y ahí lo ponen en Lucas, si lo quieren poner en Lucas 12, 53 al 55, nos dice cómo desde ese tiempo Jesús nos dice que su nombre va a causar división aún entre familias, ¿cierto? Dice que al hijo lo va a poner contra el padre, al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra y así, ¿verdad? Entonces es bíblico que no se quieran no es cierto. Pero eso causa el nombre de Jesús, ¿verdad? Hablamos en el mundo, no, aquí en todo se aman, ¿sí o no? Está bien. Bueno, entonces no hay una respuesta correcta, ¿no? O sea, si buscamos en la Biblia, ok, ¿vamos a poder definir a Jesús? Claro que sí. Van a ser muchas cosas, o sea, por supuesto son correctas. Pero aquí, cualquier respuesta, ¿ok? Ojo con esto. Cualquier respuesta que dé un verdadero cristiano va a ser correcta, ¿ok? ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano tiene una relación con Dios. Él lo conoce, él lo vive. Entonces lo que ustedes digan va a ser correcto y va a ser respaldado por Dios, ¿ok? Teológicamente nos podemos equivocar, yo creo que todos nos equivocamos, o sea, no sabemos ahí a detalle, el punto y coma en hebreo, qué decía, no, pero hemos vivido a Dios, o tenemos que estarlos viviendo al día de hoy. Entonces será una respuesta personal, vivencial de nuestra relación con Dios. Así que esa persona que nos pregunta juzgará nuestra respuesta en base a la forma que vea cómo vivimos nuestra vida.
¿Sí? ¿Sí captamos? ¿Qué quiere decir? Ok, yo le digo, no, es que pues Jesús es mi Salvador. ¿Sí? Antes era amargado y ahora soy feliz. Antes tenía muchos problemas y ahora estoy en paz. Antes no disfrutaba mi familia y ahora la disfruto. Yo le puedo decir eso, pero si él me dice, te veo igual de amargado, siempre te estás quejando. Entonces, como que podemos decirlo, pero si no lo estamos demostrando, no es visible para los demás, hay un problema. Porque ellos no quieren saber teológicamente quién es Jesús. Ellos quieren ver la obra de Jesús en ti. Y van a juzgar a Jesús en base a ti, a tu vida. ¿Sí captamos? Bueno, imagínense esto, ¿no? Que un borrachito, que luego pasa, ¿verdad? Que un borrachito empieza a predicar. Empieza a hablar de la bondad de Jesús, de la misericordia de Dios, la cual es cierto, es correcto. Pero un borrachito tendrá buen testimonio, ¿le creerá a alguien? ¿Cómo? Va a ser difícil. ¿Qué hace la gente? Pues lo tira de loco, ¿no? Dice, ay, pobrecito. Entonces, o alguien, ¿no? Por ejemplo, que vende pastillas para adelgazar, pero el que las vende está acá como que chonchito, ¿verdad? ¿Le creerán los que le van a comprar? Pues quizá no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está dando ese testimonio, no está dando esa prueba de lo que está vendiendo. ¿Ok? Y eso lo podemos poner en un montón de ejemplos, ¿cierto? Bueno, y ojo, y aquí quiero hacer alguna anotación bien importante. No tenemos que dar la apariencia de perfección, porque no somos perfectos, de lejos estamos de tal cosa, ¿no? No tenemos que dar una imagen de que ya no hay problemas en nuestra vida, de que nuestro matrimonio es perfecto, de que nuestros hijos es perfecto, que todo está bien. No, porque eso sería mentir. No, vamos a decir lo que es, nada más. Nos dice la palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, no vamos a inventar, no vamos a poner cosas. Pero sí tenemos que dar evidencia de un cambio real en nuestras vidas, de un cambio visible, algo que sea, pues sí, veo a este cuate que sigue batallando, pero sí veo como que ha cambiado. Lo noto en su hablar, lo noto en su forma de ser con los demás. Eso es lo que espera la gente cuando nos pregunta, eso es lo que espera comprobar, ¿sí? La obra de Jesús en nosotros. En la semana estuvimos meditando Primera de Juan. Y me gusta mucho, y justo comentaba bien Samir, estuvimos hablando de eso en los varones, pero en toda la semana estuvimos viendo estos versículos que hablan de los que están en luz y los que están en tinieblas, ¿cierto? Y cómo el pecado se relaciona con ambos tipos de personas. Juan nos dice, ¿sí?, que los que estamos en luz debemos de dar testimonio y ejemplo de que estamos en luz, ¿sí o no? Porque si no, ¿qué dice que somos? En Primera de Juan 1:6. Lo acabamos de meditar ¿qué fue? ¿El jueves, quizá? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué quiere decir? Si decimos a la gente que somos cristianos, pero nuestras obras dan muestra de que estamos en otro lado menos con Jesús, pues somos mentirosos. Así tal cual, y ahí dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Entonces alguien cuando nos escucha decir algo y no lo ve en nuestras vidas y no lo ve en nuestras obras, va a decir, este vato es pura mentira. Él dice que es, pero nada que es. ¿Sí? No regaño, veo caras serias. No. Es la introducción apenas, pero el regaño viene después. Alguien que está en luz y alguien que está en tinieblas, ambos pecan, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿El que está en luz peca? Sí, claro que sí. Los dos pecan, pero hay una gran diferencia, por supuesto. El que está en luz, los cristianos pecan, ¿y qué pasa? Se arrepienten, ven su pecado,
se redargullen, ¿verdad? Y dicen, ay, la regué, no debí de haber dicho eso. Y pides perdón, te pones a cuentas. No en el Facebook, con Dios. Luego lo publican, pero nunca le dicen a la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el que está en tinieblas? Él practica el pecado. A él le gusta su pecado y no quiere arrepentirse, no lo quiere dejar. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Uno lo practica y el otro no. El otro comete pecados, por supuesto que sí, pero va y se arrepiente delante de Dios, porque se da cuenta de que ha pecado. ¿Sí es claro esto? Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? Y luego siempre utilizamos el mismo ejemplo, pero es que Pedro nos da mucho material, pues. Pero yo lo que quiero con esto es reforzar cómo debe ser nuestra vida cristiana. Pedro es un ejemplo de alguien que pasó de las tinieblas a la luz, ¿sí o no? Y yo estoy convencido que Dios nos dejó el claro ejemplo de Pedro no para una forma de burlarnos de él o de humillarlo o de señalar todo lo que hizo mal, no, sino como un ejemplo de lo que él puede transformar a una persona, de lo que él puede utilizar, ¿verdad? Dice que lo despreciado, lo vano del mundo, él puede hacer algo increíble con eso. ¿Por qué les pongo el ejemplo de Pedro? Él estuvo en tinieblas, ¿cierto? Pero estuvo físicamente con Jesús. Dice por 3 años, ¿sí o no? Él estuvo con él físicamente. Él estuvo con él en todos los tiempos, ¿no? Ahora, yo me imagino esto, y por favor aquí vamos a utilizar un poco la imaginación. Imagínense que un cuate, un amigo de Pedro, se lo encuentra en el tiempo que está con Jesús, ¿verdad? Es más, vamos a decir que en estas prédicas que hacían multitudinarias Jesús, porque dice que estaba en el área de Capernaum, ¿no? Que era donde pescaban y eran todos de ahí. Entonces, ¿había pescadores que ubicaban a Pedro? Sí, ¿no? Eran parte ahí de todo. Entonces, imagina, oye, se lo encuentra. Oye, Pedro, ¿cómo estás? ¿No? Cuéntame, ¿no? ¿Cómo te ha ido? No, pues, ¿qué les iba a decir Pedro? Pues no sé, quizá que era, no sé, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tanto pudo haber dicho? Que estaba gozoso y todo. Pero a lo que voy es que esas personas iban a ver a Pedro, el mismo Pedro, porque no había sido transformado todavía. Estaba con Dios, imagínense nada más, estaba en la presencia física de Dios, pero eso no lo hizo ser nueva criatura. O sea, eso no lo hizo ser mejor persona. Y vamos a ver eso. Eso sucede el día de hoy. Yo creo que, y es mi opinión, ojo con esto, es mi opinión, yo creo que Pedro pues seguía siendo el mismo Pedro. O sea, si uno de sus viejos amigos lo veía, ellos decían pues estará con el Mesías, pero yo sigo viendo al mismo Pedro. Y es como alguien que va a la iglesia, se junta con cristianos, es más, habla como cristiano cuando está con cristianos, actúa como cristiano, pero eso no lo hace santo, eso no lo hace nueva criatura, ¿no? En su intimidad sigue siendo la misma persona. Antes de nacer de nuevo, vamos a ver un poquito de lo que Pedro hizo, o cómo era Pedro. Pedro era impetuoso y violento. Juan 18:10. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? ¿Qué es lo que quiso hacer Pedro ahí? Juan, ¿qué dije? 18:10. ¿Se acuerdan cuando van a arrestar a Jesús, cierto? ¿Qué dice que hizo Pedro? Sacó su espada. ¿Y qué creen que quiso hacer con esa espada? ¿Quiso mocharle la oreja o lo quiso rebanarle el cuello? Pues lo quiso matar. Digo, gracias a Dios nomás le dio la oreja, ¿verdad? Pero él quería matar. Pero estaba a un lado Jesús, ¿sí o no? ¿Nació de nuevo? ¿O había nacido de nuevo ahí? Pues no, seguía siendo el mismo Pedro, pero estuvo con Jesús 3 años. Mismo Pedro, Mismo Pedro. Pedro era
era incrédulo. Aquí no puse las citas porque son muchos, les digo que nos da mucho material, Pedro. Entonces, acuérdense que, ¿se acuerdan cuando caminó sobre las aguas? Le creyó primero a Jesús, ¿sí o no? Le dice, ven. Pero ¿qué pasó después? Dice que se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a dudar. O sea, primero creyó y ya volvió otra vez y estaba viendo a Jesús, ¿no? O estaba en la presencia de Jesús. Entonces era alguien incrédulo. Era mentiroso. Sí, ay, pobre Pedro. Prometía y no cumplía. ¿Qué dijo Jesús? Antes me matan que negarte. Ya vemos lo que pasó, ¿verdad? Pedro daba malos consejos, ¿sí o no? Lo acabamos de ver en una prédica, pero con apariencia de ser buenos consejos, ¿verdad? O sea, no, Jesús, ¿cómo crees? Que no te agarren, ¿verdad? No, tú disfruta. Y andaba apariencia de cristiano, ¿un poco no ese Pedro? Era orgulloso. Ese sí lo quiero poner. Juan 13, 6 al 8. Y para que lo anoten nada más, o lo veamos rapidito. Entonces vino Simón Pedro, Señor, tú me lavas los pies, le dice. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y aquí viene la frase de Pedro, estas son buenísimas. Le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ay, no, ¿a quién le estaba hablando así? A Jesús, ¿verdad? Yo creo que hay gente que sí le habla así como le gritonea a Jesús, ¿eh? Y era cristiano, bueno, daba la apariencia, ¿verdad? Era soberbio y religioso. Porque los judíos, era muy característico, bueno, puede ser todavía. No hablaban, ¿se acuerdan? Con gentiles, ¿se acuerdan? Yo no voy a hablar con esa gentuza, ¿no? Y tampoco voy a comer lo que ellos comen. Entonces era religioso. Eso era Pedro antes de nacer de nuevo, ¿sí o no? Y estaba con Jesús, ¿eh? Entonces él pecaba y era normal. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas. Ahora vamos a ver algo. Los pecados que cometió Pedro naciendo de nuevo. Ay, ¿cómo Pedro siguió pecando? ¿Sí? No, Pedro. Vamos a leer Gálatas 2:11. ¿Saben qué seguía haciendo Pedro? Algo que luego nos pasa a todos nosotros. Simulamos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, ¿verdad? Porque era de condenar. ¿Se acuerdan qué había hecho Pedro ahí? O sea, primero estaba cotorreando con los gentiles, o sea, los tuteaba y piquete de panza, como sea. Pero vinieron unos mensajeros de Jerusalén, dijo, no, déjame pongo la corbata y la sotana, ¿verdad? Otra vez me doy apariencia de justo. Y ya no vuelvo a comer la botana ahí de carnitas que le ponían, ya no vuelvo a comer. Entonces aparentaba, ¿no? Y por eso Pablo dice, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? Siguió siendo religioso después de nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando va con el romano, con ese fue su nombre? ¿Cómo se llama? En Hechos. ¿Se acuerdan cuando tiene la visión del manto con todos los animales? Cornelio, ¿cierto? Gracias. Va con Cornelio, ¿verdad? Bueno, él no quería ir, por supuesto, ¿verdad? Por eso el Señor le da una visión antes y le dice, mira, aquí están todos los animales, mata y come, ahora. Y él, ¿qué le dice? Vuelve otra vez como que a hacer ese Pedro de antes y dice, Señor, yo no voy a comer eso porque eso es inmundo. ¿Le recuerda algo? Era como era Pedro antes, ¿sí o no? Le empieza como a discutir con Dios, ¿no? Dice, no, yo no voy a comer eso. Y Jesús le dice, a ver, tú no le digas inmundo a lo que yo he hecho. Entonces le enseña, ¿verdad? Pero lo que está haciendo ahí es corregirlo de una mala enseñanza que él tenía. Entonces ya después de esto, era mal enseñado, lo corrige el Señor. Y seguía siendo soberbio por su raza judía con el mismo caso del romano, ¿verdad? Que iba a ir a predicar y dice, yo jamás pondría un pie en la casa de un romano, dice, o de un gentil, porque para nosotros es abominación
estar con ellos. Y ya estaba predicando Pedro, o sea, ya tenía el Espíritu, ya estaba predicando el Evangelio, pero seguía con ese pensamiento. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo tuvo que corregir, ¿ok? Tuvo que corregir esos pensamientos, esa forma que tenía, que estaban incorrectas, ¿ok? Bueno, como les decía, el caso de Pedro es muy puntual y es muy bueno, pero lo tenemos que utilizar para entender que nosotros podemos, ojo, no tenemos permiso para seguir pecando, pero no podemos pecar, ¿ok? Lo hacemos. Sería ilógico, sería mentiroso decir que ya no pecamos. Seguimos pecando, pero como cristianos tenemos que reaccionar de una forma distinta al pecado, ¿sí? Y eso lo va a ver la gente a nuestro alrededor. Ellos van a notar cómo estamos realmente viviendo nuestra vida cristiana como decimos que es. Yo creo que Pedro, el que era antes, ¿no? El que se pudo haber alguien encontrado antes de nacer de nuevo en el tiempo de Jesús, era otro muy distinto al que fue después. Y ahí sí la gente, si le preguntaba y veían, iban a ver a otro Pedro, ya no quizá tan arrebatado, tan violento, que lo primero que se le venía a la mente era lo primero que decía, ¿no? Entonces vemos esa transformación. Y esa transformación tiene que ocurrir en nosotros. ¿Hasta acá vamos claros? Excelente. Bueno, ahora sí, vamos al tema. Al regaño, ¿no es cierto? ¿Qué cosas prácticas, debe hacer un cristiano en su diario vivir? Porque como que esto, he visto que batallamos con esto. No sabemos realmente cómo ser, no sé por qué. O nos cuesta como que mostrar esa nueva naturaleza por alguna razón. La mejor guía práctica, la vamos a encontrar en Mateo 6, del 9 al 15. Vamos a iniciar por el 9. Estos versículos que estoy dando todo el mundo los conoce. Porque aquí en Mateo 6 está la oración del Padre Nuestro. Todos leemos, es más, hasta los no cristianos, es más, los que no creen en nada, se lo saben, el Padre Nuestro. Y nos dice la palabra que es una muestra de oración. ¿Cómo debemos orar? ¿Cierto? Pero la realidad es que esta muestra, estos versículos son una guía, así, es un resumen de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana de forma práctica. ¿Ok? Está bien, el orar es perfecto, lo tenemos que hacer, por supuesto que sí. Pero esto lo vamos a poner en práctica en base a lo que aquí nos dice. Vamos a comenzar con el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, no sé, los vamos a enumerar si quieren, nomás los vamos mencionando, pero el punto número 1 en base a este versículo: cada día debemos, como cristianos, anhelar y activar el reino de Dios en nuestra vida. Órale, suena súper fancy eso. ¿Cómo lo hacemos? Porque a mí me gusta saber, ¿cómo hago eso? Porque dice, ¿cómo traigo el reino de Dios a mi vida? ¿O cómo lo activo? Anhelar es un verbo, es una acción pasiva, Yo puedo anhelar el amor, pero no significa que esté haciendo nada por conseguir el amor. Yo puedo anhelar un trabajo, ¿verdad? Mejor pagado, pero eso no significa que estoy realmente buscando un trabajo, ¿verdad? Entonces podemos anhelar el reino de Dios. Es más, yo creo que aquí todos anhelamos la paz de Dios, todos anhelamos el reino de Dios, pero eso no es un verbo activo. Tenemos que hacer algo activamente para establecerlo en nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que cuando activamos o cuando buscamos activar ese reino de Dios en nuestras vidas es? Hacemos un compromiso. Entonces, ¿cómo establecemos esto en nuestras vidas? Una característica puntual de un reino es que está delimitado por un espacio físico o un territorio, ¿sí o no? Hoy en día ya no son reinos, ¿no? Ahora que nuestra realidad que son, pues países, ¿no?
Todo país tiene delimitación territorial, ¿sí o no? Todo tiene así. Es más, ya hasta ahora con Google sabemos, ¿no? Específicamente las coordenadas, y de aquí para allá es Tlahuacán y de aquí para allá es Chapala. O es Estados Unidos y es México. Eso está delimitado de una forma clarísima. Entonces, ¿ok? Vamos a llevarlo a nuestras vidas esto. Para establecer el reino de Dios en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es establecer límites. ¿Ok? Límites. Nosotros tenemos que poner límites en nuestra vida diaria. Así que como cristianos, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos. El primer lugar, por supuesto, donde debemos de poner límites es en nuestra propia casa. ¿Ok? Porque, ojo con esto, he visto, lo vivimos todos, pero ¿cómo se establecen límites en nuestra casa? Es nosotros diciendo cómo se habla en nuestra casa. ¿Ok? Es que ahí la verdad es que es eso, en nuestra casa es como somos realmente, pues. Ahí no vamos a poder engañar a nadie. Ahí nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, todos ahí saben cómo realmente somos. Ahí es donde tenemos que establecer este límite de respeto. O sea, no vamos a poder ser respetuosos afuera si dentro no lo somos. No vamos a poder hablar bien afuera si adentro no lo hablamos bien. Tenemos que enseñar. Y yo pongo mucho el ejemplo quizá a los papás, ¿verdad? Porque es esa fuente de información, esa fuente de ejemplo para los hijos. Si no, de nuestra casa se habla groserías afuera en la calle, no esperamos que si a nuestro hijo le sale una palabrota, pues no digamos, ay hijo, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Verdad? No, o sea, nosotros ponemos los límites en la casa para que esos límites se expandan afuera, no es al revés. Tenemos que mostrar, si en nuestra casa mostramos agradecimiento, si en nuestra casa enseñamos a hablar con gratitud, enseñamos a orar, eso es establecer un límite, ¿sí? Porque yo digo, en mi casa no se va a hablar de una forma mundana. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa con los establecer horarios, ¿verdad? En una casa tiene que haber un límite de horarios, sobre todo para los hijos, ¿no? Pongo quizá el ejemplo, pero también aplica para todos. Tiene que haber horarios de cómo ve el celular, cuándo lo ve, la televisión. Tenemos que establecer esos límites, es básico de verdad. Límites y horarios también hasta para divertirnos, porque no todo tiene que ser trabajo, esto es para los papás. También tenemos que establecer un día o días, ¿verdad? No, tampoco nomás una hora el domingo, ¿verdad? No. Pero tenemos que establecer eso y que nuestra familia sepa que, oye, nuestro papá nos dedica este solo día o este horario o esto, lo que sea, a nosotros. Eso es establecer un límite. ¿Qué quiere decir? No dejo que el trabajo pase de este límite. Tengo mi trabajo, lo hago responsablemente, pero hasta aquí llega. ¿Por qué? Porque es bueno establecer límites. Es bueno establecerlo. Eso le agrada a Dios. Por supuesto hablo de nuestro tiempo con Dios, aquí yo lo doy por sentado, pero eso tiene que tener un horario. Y si ese límite lo traspasamos y decimos, bueno, es que hoy no oro porque tengo que irme rápido, ya ese límite dejó de existir. ¿Cómo interactuamos con otros? Oye, esto es muy importante. Establecer límites, ¿cómo nos relacionamos? Por ejemplo, a mí me tocó en el tiempo que, gracias a Dios, estuvimos construyendo la casa, pero aquí hay mucha gente que se dedica o está en el negocio de la construcción, pero en cualquier rubro se da, ¿eh? La raza es bien tremenda. Y lo primero que hace la gente cuando llega uno a un trabajo es como tantearte, ¿no? Y dice, a ver, si le hablo en albures, o si me meto con su jefa, ¿no? En chistes, y el otro vato responde, así me llevo con él, ¿sí o no? A ver, pues, los que trabajan en construcción, ¿sí o no es así? Son bien llevados. Pero si uno pone límites desde un comienzo, ¿cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo? Ese límite lo ponemos nosotros. Ellos no lo van a poner, ni esperen que alguien más los trate con respeto si ustedes no ponen esa línea. Así como, oye, ¿sabes qué? Pues, de una vez te digo, soy cristiano, yo no me voy a meter con tu jefa, ni por favor tú no te metes con la mía, ¿verdad? A mí no me andes llevando de esa forma.
Uy, qué fresa. Quizás te van a decir, uy, qué muy alzado. No, es establecer un límite. ¿Por qué? Porque no queremos tener ese tipo de interacción, porque no es buena para nosotros. Esto es para hombres, mujeres, adultos. Establecer un límite en cómo nos relacionamos con otros adultos. Eso de andarse, no se pueden compartir teléfonos, perdón que les diga esto. O sea, no tienen que andarse mensajeando con nadie si son casados, ¿no? Hay que establecer un límite muy puntual. Es peligroso eso. Nada de que te pongo en el Face y somos amiguitos. A ver, no digo que no podemos tener amigos, por supuesto, pero esa barrera, esa línea es sumamente delgada. Yo le decía a un hermano aquí de la iglesia, pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras familias. Pasamos más tiempo ahí, es real. Y si nosotros no ponemos un límite en cómo nos relacionamos con las mujeres a nuestro alrededor, con los hombres a nuestro alrededor, es peligroso. No se anden intercambiando mensajitos. No se pongan mensajes, es peligroso. ¿Ok? Tenemos que ser muy sabios y nosotros también poner ese límite. Si alguien vemos otra intención o que quiere pasar, nosotros podemos, es como, oye, yo soy casado, mi celular lo ve mi esposa y no quiero que por esto, ¿sí me explico o no? ¿Está siendo claro esto? Tenemos que ser muy sabios, ¿eh? Esto es un límite, es una forma de establecer el reino en nuestras vidas. Eso es fundamental. Otra forma bien importante. Nosotros tenemos que mostrar amor. Esa es una forma de establecer el reino en nuestras vidas. El reino en el que pertenecemos todos aquí es un reino de amor, ¿sí o no? Y como ciudadanos de ese reino tenemos que mostrar lo que ese reino es. Es un reino de amor. Papás, sobre todo le hablo a los hombres, tienen que mostrar amor en sus casas, a sus esposas, a sus hijos, tienen que decirles. He preguntado de verdad, papás, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste que amabas a tu hijo o a tu hija? Y tienen que hacer memoria. Quizás a la mamá le sale como esa palabra cada 2 minutos, ¿verdad? Pero también hay mujeres que necesitan decirlo, por supuesto, ¿no? Pero hablo porque a los hombres no les dicen a sus hijas que las aman. Si no establecemos eso en nuestra casa, la primera razón por que las mujercitas, los muchachitos se van a buscar amor de la peor forma afuera. Eso es establecer el reino en nuestras vidas, es mostrar ese amor. ¿Sí o no? Bueno, espero que esté yendo claro esto, ¿eh? Vamos con el siguiente versículo, porque si no nos vamos aquí a las 12. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Clarísimo, ¿verdad? Segundo punto. Cada día debemos alimentarnos de la palabra. Clarísimo eso, ¿verdad? El pan ya nos fue dado, ¿sí o no? ¿Cuál es el pan que debemos de tener? La Biblia, ¿no? Entonces el pan ya está, la mesa ya está servida y está al alcance de todos. Pero me gusta lo que dice David en el Salmo 37, 25. Famosísimo, ¿verdad? Todo el mundo lo hemos leído, todo el mundo nos lo sabemos. No de memoria, pero sí nos lo sabemos. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto quiere decir que alguien que ha sido justificado, que es justo, porque ese es el justo, ¿verdad? El que ha sido justificado por Dios, ojo con esto, debe enseñar a su descendencia a comer. ¿Sí? Si yo soy cristiano, ¿mi hijo es cristiano? No. Tenemos que enseñar. Ahí cuando, fíjense lo que está diciendo ahí, dice que no ha visto justo desamparado, para empezar, pero ni su descendencia que mendigue pan. Un justo, ¿ustedes creen que ese justo del que está hablando ahí enseñó a su familia a relacionarse con Dios? Por supuesto. Eso tiene que ser una característica nuestra. Nosotros les tenemos que enseñar
a nuestra descendencia a relacionarse con Dios, a comer de Dios diariamente. A eso se refiere. Ahí hay una obligación. Así es como establecemos otra vez el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando yo le enseño a mis hijos a comer la palabra, a comer y relacionarse con Dios. En el mundo esto es muy normal, pero también pasa acá, que no está mal. Pero los papás se enfocan en dejarle un buen patrimonio a los hijos, ¿cierto? Siempre que le pregunta uno a los papás, oye, ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué? No, es que les quiero que mi hijo vaya a la mejor escuela, que tenga lo mejor, que tenga todo lo que es. Esa frase es buenísima, ¿verdad? Todo lo que no tuve, que lo tenga. Ojalá eso hiciera buenos hijos, ¿verdad? Pero nosotros, si somos eso que ahí dice, justos, nosotros tenemos que asegurarnos, ojo con esto, es nuestra responsabilidad, asegurarnos que nuestra descendencia sepa comer. Y espero que esto esté siendo claro. Dios quiere, esa es una responsabilidad que todo papá y mamá tiene que enseñar a comer a sus hijos. A ser buenos administradores de la gracia de Dios. Les podemos dejar todos los bienes materiales a los hijos, pero yo creo que aquí hemos visto, ¿verdad?, que eso les dura un abrir y cerrar de ojos. Todo lo pueden dilapidar toda la vida. Me gusta lo que dice la palabra, ¿verdad? Que ¿para quién acumula tanto el hombre en la tierra si ni sabe a quién va a parar su riqueza, verdad? Y es cierto. Bueno, entonces el segundo punto, ya vimos, debemos de alimentarnos de la palabra. Esa es una forma de una vida activa cristiana. Vamos con el siguiente versículo, el 12. Este también es muy bueno, ¿eh? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ok, tercer punto. Cada día debemos practicar el perdón. Cada día. Y ojo, como dicen los gringos, ¿verdad? Bueno, la frase en inglés. Pero el perdón es una calle de dos vías. Ahorita vamos a ver nada más uno. El perdón se da y se pide. ¿Ok? Entonces, este se practica en dos formas, pero ahorita vamos a enfocarnos en pedirlo, porque aquí no está diciendo eso, ¿verdad? Estamos pidiendo a Dios que nos perdone nuestras deudas. Yo creo que, me pueden corregir, pero yo creo que una de las cosas más comunes y más difíciles de perdonar son las deudas de dinero, o lo que se tiene que ver con bienes materiales, ¿sí o no? Oye, ¿a poco aquí no? No, pero no, aquí todos perdonan re bien. Entonces es siempre es lo que rompe familias. Esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? Se muere el papá, ahí se acabó el amor entre los hermanos, ahí empieza la verdadera lucha. Pero es cierto, y esto es entre amigos. Es más, yo lo he vivido también. El tema del dinero, el prestar, es que nunca me pagó, es más, le presté el carro y me lo regresó hecho una mugre. Eso rompe relaciones. Ese tipo de cosas rompe relaciones. Es por eso que aquí es tan importante como Jesús les enseña a orar pidiendo esto, ¿verdad? Que nos perdone nuestras deudas. Pero ahorita vamos a ir un poco más a esto. Quizá obviamente esta razón, ¿no? Y el engaño, yo creo que son las principales, y por engaño me digo todo el tema de mentiras, son las principales razones por las que se rompen relaciones. Algunas versiones, si lo vemos en este versículo, en otras versiones, traducen esta palabra de deuda como ofensa o pecado. ¿Sí lo han visto, verdad? Es más, creo que así nos enseñó luego el Padre Nuestro en la iglesia tradicional, es perdonar nuestras ofensas, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdonar nuestros pecados, también nos lo enseñan así. Pero la palabra en realidad, digo, en el griego, sí se refiere a ese efecto de adquirir una deuda, ¿no? De cuando pedimos algo y ya le debemos a otra persona, ¿no? Ya sea un bien material, dinero, lo que sea. Entonces, debemos practicar el perdón, es el tercer punto.
Pero ok, ¿cómo esto se ejemplifica día con día en nuestras vidas? Todo cristiano, ojo, debemos saldar nuestras deudas. Ok, ¿qué es una deuda? Esto me gustó muchísimo. Luego San Google es más cristiano que las Biblias. Definición de deuda, obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, generalmente dinero. Pero esta me gustó más. Obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. Entonces una deuda puede ser de dos tipos, digamos. Moral y material, ¿sí o no? Todos aquí presentes, todos en el mundo, sin excepción, somos deudores de Dios. ¿Lo reconozcamos o no? El reconocer una deuda es reconocer que tenemos obligación moral y que no siempre la cumplimos. Esa es una deuda, ¿ok? Como hijos tenemos obligaciones para con Dios, para con nuestro Padre. Y faltar a una obligación se convierte en una deuda. ¿Sí entendemos esto? O sea, yo tengo la obligación de proveer en mi casa, por ejemplo. Y si no lo hago, ¿sí? O sea, Dios me provee. Pero yo decido que, bueno, pues es el día de raya, me fui y me gasté el dinero en cualquier otra cosa y ya no proveí en mi casa. ¿Qué quiere decir? Me hice deudor, ¿sí? Porque tenía una obligación y no la cumplí. Eso se ejemplifica más con Coppel y con todos ellos, ¿verdad? O sea, o pagas o te van y te buscan, ¿verdad? Y te persiguen. Es importante, debemos saldar nuestras deudas con los demás. Materialmente debemos responder a aquellos a quienes les debemos. No puede haber un cristiano que no se haga responsable de esto, ojo, Si antes eras así, bueno, antes eras así. Pero si ya naciste nuevo, quizá no tienes para pagar, y eso puede ser, pero tienes que dar la cara. Tienes que ir con esa persona a quien le debes y decirle, oye, ¿sabes qué? No olvido mi deuda, pero pues la neta ahorita no tengo, dame chance. Seamos responsables con eso. Es importantísimo, de verdad. O sea, si no hacemos eso, volvemos a la pregunta primera, ¿verdad? Uy, este es cristiano, nunca me pagó. Ya ahí el testimonio se pierde. Ahí la definición de Jesús, lo que Jesús quería hacer con esa persona y nos quería utilizar a nosotros, ya no dio fruto. Porque para él Jesús no es la persona que está en la cruz, no es el que está en el cielo, es el que nosotros le vamos a decir y vamos a demostrar que es. Y para esto me gusta todavía más que Jesús nos puso la muestra. Hay una frase, yo creo que las que más me gustan en la Biblia, que es la de Mateo 22, 21, cuando empiezan a cuestionar a Jesús, ¿verdad? Y lo quieren poner a prueba. No me dan chance ni de tomar agua, luego lo ponen. Le dijeron, bueno, es cuando le preguntan, ¿verdad? ¿De quién es esta moneda? No, le dicen, es lícito, ¿verdad? Es lícito para un judío pagar impuestos, ¿verdad? O pagarle impuestos al César, ¿no? Porque estaban los romanos. Le dijeron, si quieres una más atrás, por favor. Sí. Le dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción, ¿verdad? De la moneda. Le dijeron, de César. Él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Puntual, clarísimo, categórico es, le tengo que pagar aunque es el más maldito y mala de las personas, pues si es suyo, le tienes que pagar. Es que Coppel es el demonio, pues le debes a Coppel. O sea, no te va a decir, no, porque es el diablo, no le pagues, no, esa respuesta no la espere, no va a haber. Ahí dice claramente, lo que debes, dalo, págalo. Y todavía me gusta, todavía más, Mateo 17, vamos a leer esto del 24 al 27. A ver si la noté bien. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro, o sea Jesús, ¿no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí.
Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué hizo Jesús aquí? Pagó impuestos. El dueño del mundo, del universo, el creador, pagó impuestos. ¿Qué hizo ahí? Se sometió a una autoridad humana, ¿cierto? ¡Qué increíble! Y Él nos da la muestra aquí. Si Él lo hizo, nosotros no estamos exentos. O sea, aquí todavía no estamos en casa, aquí somos extranjeros, ¿sí o no? Entonces aquí dice que ¿quiénes pagan los impuestos? A los extranjeros, ¿verdad? Dice que a los hijos no les cobran, pero los hijos todavía no estamos en el lugar que debemos estar. Ese lugar eterno, ahí no nos van a cobrar impuestos. Entonces preocúpense, pero aquí tenemos que pagar. ¿Claros en este punto? Este punto de las deudas está muy relacionado con el perdón. O sea, la tercera opción es pedir perdón. Pero la verdad es que les digo, es muy relacionado con el tema del dinero, con el tema de las deudas. Es por eso que pedimos perdón. Vamos al versículo 13, por favor, de vuelta. Estamos en Mateo 6:13. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuarto punto que debemos de vivir diariamente como cristianos en nuestras vidas es: debemos reconocer que somos débiles. ¿Ok? El reconocer que no podemos con todas las situaciones que se nos presentan nos hará tener necesidad de Dios. Ahorita nos decía Sammy y Miriam, ¿verdad? En el salmo que nos leyeron. Eso viene de una necesidad, ¿no? Dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque necesitamos ser socorridos. Esta necesidad nos hará voltear a Dios. A ver, vamos a definir qué es tentación. También lo busqué. Definición de tentación dice: impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es un impulso? ¿Qué es un impulso? Son esas ganas de tomar algo que no nos corresponde, algo que no debemos, porque sabemos, dice, que puede ser inconveniente. Importantísimo que todo cristiano tenga esto claro y lo pueda transmitir a aquellos que no son cristianos. Santiago 1, 13 y 14, por favor. La tentación no proviene de Dios. ¿Ok? Esto tiene que ser claro para nosotros. Dice Santiago 1, 13. Vamos al 13, por favor. Dice: cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Justo en las 3 semanas anteriores el pastor nos estuvo predicando de qué cosa. ¿Cuántos enemigos tiene el hombre? 3, ¿no? Y lo vimos. Esos son nuestros enemigos, ellos son los que nos ponen estas tentaciones. Lo que aquí rogamos es no caer en ellas. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que somos débiles. Si reconocemos esto, nos va a hacer pedir ayuda. Nos va a hacer pedir y anhelar a Dios que nos dé esa fuerza en nuestras vidas. Vamos al versículo 14, Mateo 6, 14. Vamos de vuelta. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Ok, volvemos al punto anterior, que cada día debemos practicar el perdón, pero aquí ¿cómo lo vamos a hacer? Dándolo. ¿Ok? Aquí lo vamos a dar, el otro era más enfocado a pedirlo. ¿Ok? Pero aquí tenemos que dar perdón también. El reino reacciona a lo que nosotros hacemos. Vemos en Mateo 18, 23 al 35, no lo vamos a leer todo, pero es la parábola de los dos deudores, ¿se acuerdan? Bueno, está cuando dice que el Señor llama a su siervo y le dice, me debes una deuda impagable, ¿verdad? Y el otro se arrastra y le dice, perdóname, te pago como sea, en abonitos. Y dice que el Señor tiene misericordia y que le perdona la deuda, ¿cierto? Pero este siervo sale y se va y se topa a uno de sus consiervos. ¿Y qué es lo que hace? Lo agarra del cuello y dice, págame, ¿verdad? Y ese le debía muy poquito, ¿verdad? Entonces se entera el Señor y lo llama y le dice, ¿por qué? Dice, fuiste malvado, si yo te perdoné, ¿por qué tú no perdonaste? Entonces, el perdón, ¿ok? Es una decisión. Cada día nosotros decidimos darlo o no darlo, perdonar o no perdonar. Es igual que el amor, es una decisión. Nosotros tenemos que decidir o perdonamos esta ofensa o no la perdonamos. O sea, la perdono de palabra, pero a la primera se lo voy a recordar, así como saco el as de la manga y se lo restriego en la cara, ¿verdad? Entonces ahí ya no perdonamos nada. Nosotros elegimos perdonar o no, es así de fácil. En Jesús tenemos el mejor ejemplo de perdón. Él no tenía que perdonar, no nos debía nada. Es más, ni perdón le habíamos pedido y Él nos otorgó ese perdón. Él decidió hacerlo. Él no nada más lo dijo de palabra, sino que lo llevó a la acción, lo materializó ese perdón. ¿Dónde? Pues en la cruz. Se hizo humano y dio su vida por nuestro perdón, para que nosotros tuviéramos perdón a través de su sacrificio. Nosotros debemos, y ojo, esto es un mandamiento, pero es un mandamiento con elección, elegir perdonar a nuestros ofensores. Y esta elección también se enseña a los demás. ¿A qué me refiero? En casa. Nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos, van a aprender a perdonar si a nosotros nos ven perdonar. Si no quieren tener hijos amargados, ojo con esto, que vean, enséñenlos a perdonar. ¿Y cómo lo van a enseñar? Ustedes practicando. Nosotros cuando lo practicamos, el perdón, ellos van a aprender a perdonar. Alguien que no aprenda a perdonar es la persona más amargada en el mundo. Y hay muchos de esos, desgraciadamente. ¿Es un deber? Sí. Pero es una elección, saber cómo. Y para esto me acordé de un ejemplo clarísimo de niños que nos pasaba a todos. Están los papás, ¿verdad? Están las piñatas y dos niños empiezan a pelear, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los papás? Los traen, pídele perdón, ya arrepiéntate. Y el niño, sí, perdón. ¿Quería perdonar ese niño? No, él no quería perdonar. Entonces lo obligaron a perdonar y lo pusieron, órale, perdona. Y le querían enseñar a perdonar, ¿verdad? Y que había hecho mal. No es mala la intención, es buena. Pero Dios no nos hace así. Dios nos dice, perdónalo. Pero todavía nosotros tenemos la elección final. O sea, Él nos manda, nos dice, hey, perdónalo. Pero uno tiene la capacidad de elegir. Y eso es lo más increíble. O sea, no nos va a poner enfrente y nos va a decir, nos va a torcer el brazo, perdónalo y dile que lo amas, y dile que no sé qué, así como a los niños, ¿verdad? El perdón, el dar el perdón es una elección. Es una elección y esa, si la practicamos día con día, vamos a establecer el reino en nuestras vidas. Vamos al último versículo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y este es el último punto.
cada día debemos aceptar, debemos estar conscientes que todas nuestras acciones tienen repercusiones espirituales, morales y materiales. ¿Okay? Todo lo que decidamos día con día tendrá una repercusión. La busquemos o no, nos demos cuenta o no, todo tendrá un efecto. En Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué quiere decir? Que las cosas no le salieron bien a esa persona, y cuando no le salieron bien, ¿qué hizo? Le echó la culpa a Dios. Le reclamó. ¿Por qué? Porque no fue consciente que todas las decisiones que estuvo tomando sin considerar a Dios iban a tener un efecto. Y quizá las primeras días le fue bien, ¿verdad? Y dijo: ah, no, pues Él me está bendiciendo, por supuesto. Ni le pregunté, pero Él me está bendiciendo. Pero ya cuando algo no le salió bien, ahí sí volteas y ¿qué pasó, Dios? Toda decisión, y quiero que seamos sumamente claros, por esto estoy cerrando. Toda decisión desata una bendición o una maldición, o una corrección. No debemos ignorar que hay una lucha constante a nuestro alrededor, ¿verdad? Y esto lo sabemos perfectamente en Efesios 6:12, que dice que nuestra lucha es contra carne y sangre, ¿verdad? Que hay un plano espiritual moviéndose siempre. ¿Cómo se mueve, cómo se activan las cosas? En base a las decisiones que hagamos. Es eso. Es así. Como nosotros nos comportemos, eso va a detonar algo, eso va a tener un efecto. Yo creo que es claro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a traer las bendiciones? Pues comportándonos como Dios nos dice, poniendo en práctica esto que estamos viendo, perdonando, estableciendo límites. Eso le agrada a Dios y nos va a traer bendiciones. ¿Cómo vamos a traer bendiciones? Pues haciendo lo contrario. No,